Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la probabilidad condicionada. En este caso vamos a introducir uno de los teoremas más importantes dentro de la parte de este tipo de probabilidad, que es lo que conocemos como el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Lo voy a poner por aquí arriba. Tendremos el teorema de Bayes. ¿Qué es lo que ocurre? El teorema de Bayes es un conjunto de reglas, en este caso de cálculo de probabilidades, las cuales podremos aplicar a la hora de tener un caso en el cual tenga varios sucesos que ocurran sobre el mismo experimento. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues tendremos, por ejemplo, el experimento clásico que ponemos siempre, que el experimento en este caso sería básicamente lanzar el dado y tendríamos, en este caso, vamos a determinar tres eventos distintos, ¿vale? El primero de ellos sería el evento A, que es sacar más de 4, ¿vale? El siguiente evento, el B, sería sacar par. Y el evento C sería sacar menos de 6, ¿vale? Por tanto, de esta manera tenemos los tres tipos de eventos, ¿vale? Uy, perdón, lo voy a poner aquí, todos juntos, ¿vale? Para que nos queden aquí bien claros. 1, 2 y 3. Bueno, entonces vamos a intentar calcular tanto la probabilidad de cada uno de ellos como las probabilidades condicionadas, tal y como habíamos visto hasta el momento. Y después encontraremos un método el cual nos permite, sin tener que saber absolutamente todo, poder calcularlo directamente y no tener por qué, en este caso, razonarlo, ¿vale? La probabilidad de A será sacar más de 4, pues tenemos, ya sabemos que esto será o 5 o 6, es decir, A, lo voy a poner por aquí, el evento A será 5 o 6, por lo tanto la probabilidad de A será 2 entre 6, porque tengo dos casos favorables frente a 6 totales, es decir, un tercio, ¿de acuerdo? El B, en este caso será sacar par, es decir, 2, 4 o 6. Tengo tres casos favorables frente a 6 totales, es decir, un medio. Y por último, la probabilidad de C, que en este caso será el evento menos de 6, es 1, 2, 3, 4, 5, ya no tengo más casos. Por lo tanto, la probabilidad de C será igual, en este caso, a 5 sextos, ¿vale? Entonces, de esta manera tengo calculadas las probabilidades de cada uno de ellos, ¿vale? Y ahora vamos a probar, vamos a calcular las probabilidades condicionadas de cada uno de ellos. Es decir, A con respecto a B, es decir, que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B, sería sacar más de 4, es decir, sacar más de 4, sabiendo que es par, es decir, siendo par. Por tanto, ¿qué posibilidades tenemos? Siendo que es par, sacar más de 4, la única posibilidad que tenemos es el 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque si dentro de los números pares, que son 3, serían estos 3 de aquí, el único que es mayor que 4 es el 6. Por tanto, la probabilidad de A con respecto a B sería, básicamente, de los 3 que tengo, solo uno, es decir, un tercio. Aquí tengo la primera condición de probabilidad. Voy ahora a la condición de A con respecto a C. Es decir, sacar más de 4, siendo menor que 6. Es decir, siendo menor que 6. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué posibilidades tendríamos? Pues dentro de los menores que 6, que son todos estos de aquí, ¿cuáles son los números mayores que 4? Y vemos que solamente ocurre el 5, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de A con respecto a C será, de todos los números posibles que tengo, que son los 5, solamente es uno de ellos, es decir, un quinto. Aquí tendría esa probabilidad. Voy con el siguiente caso, que tendría B con respecto a A. Es decir, en este caso, sacar par, pero siendo mayor que 4. Es decir, siendo mayor que 4. ¿Y qué posibilidades tendré? Pues de todos los mayores que 4, que habíamos dicho que era el 5 y el 6, simplemente el único par es el 6. Por tanto, la probabilidad de B con respecto a A, es decir,
de todos posibles que hay, que tengo 2, solo es uno de ellos. Por tanto, será la mitad. Vamos ahora con B con respecto a C. Es decir, sacar par siendo menor que 6. Menor que 6. ¿Y qué tendremos aquí? Pues de todos los menores que 6, que son los que tengo aquí, me quedarán los pares que serán 2 y 4. Es decir, 2 y 4. Por tanto, la probabilidad, en este caso de B con respecto a C, será básicamente, si tengo todos menores que 6, es decir, de los 5 posibles casos, solo se cumplen 2 de ellos. Por tanto, será 2/5. Bueno, y ahora vamos con los últimos. C con respecto a A, que será sacar menos de 6, siendo más de 4, ¿aquí qué nos quedará? Pues tendremos que, sabiendo que es más de 4, sacar menos de 6, el único que puedo tener es el 5, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de C con respecto a A sería de todos posibles que tengo aquí, es decir, siendo más que 4, es decir, 5 y 6, dos posibilidades, solo es una de ellas, por tanto es 1/2. Y ahora por último, C con respecto a B, tendría que sería sacar menos de 6, siendo par, ¿vale? Y esto nos quedaría en este caso que de todos los pares que tengo aquí, ¿cuáles son menores que 6? El 2 y el 4. Por tanto, la probabilidad de C con respecto a B será, en este caso, de todos los posibles pares, es decir, de los 3 casos, 2 de ellos, es decir, 2/3. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hemos calculado todas las posibles condiciones, ¿de acuerdo? Aquí tengo básicamente las posibles combinaciones que tengo en este caso, ¿vale? A siendo B, A siendo C, B siendo A, B siendo C, C siendo A y C siendo B, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Bayes nos permite calcular esto de una forma mucho más rápida, porque el teorema de Bayes nos dice lo siguiente. Nos dice que la probabilidad de un suceso condicionado otro es básicamente la probabilidad de, en este caso, el suceso contrario, es decir, lo pongo al revés, por la probabilidad de este suceso, entre la probabilidad del primero de ellos o del segundo, según lo queramos ver, ¿vale? Esta sería la manera en la que nosotros expresaríamos la fórmula en general, ¿vale? También la podemos poner con X y con Y para que no os liéis con los sucesos A y B, ¿vale? Es decir, yo podría decir que la probabilidad, en este caso, la probabilidad de que ocurra X habiendo ocurrido Y sería la probabilidad de que ocurra Y habiendo ocurrido X por la probabilidad de X entre la probabilidad de Y, ¿vale? Esto yo lo puedo calcular básicamente con todos y cada uno de los sucesos, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que esto solamente me valdrá cuando yo tenga 2 sucesos, ¿vale? Es decir, si yo tengo más sucesos entre ellos, tendré que aplicar una condición mayor, ¿de acuerdo? Que será la siguiente. Es decir, vamos a ponerlo por aquí. Nos quedará que la probabilidad de que ocurra un suceso cualquiera, o mejor dicho, un suceso cualquiera, a ver, lo voy a poner mejor con X y que si no nos liaremos. Un suceso cualquiera de todos los posibles, habiendo ocurrido otro, sería la probabilidad de que ocurra el otro habiendo ocurrido el primero, por la probabilidad del primero, y luego entre la suma en J, que explicaremos ahora qué es esto, por D, la probabilidad de que ocurra el primero habiendo ocurrido cualquier otro, por la probabilidad de ese cualquier otro individual, ¿vale? Vamos a explicar a qué nos referimos con esto, ¿vale? Aquí nosotros tenemos dos tipos de sucesos. El suceso que nosotros hemos elegido y sobre el que está condicionado. Entonces esto viene interpretado de tal manera que aquí tengo la condición, es decir, al revés, que en vez de el primero sobre el segundo sea el segundo sobre el primero por la probabilidad del primero. Y luego estoy dividiendo entre todos los productos de probabilidades condicionadas que tengo en este caso, ¿vale? Vamos a calcular un ejemplo de uno de ellos para que lo entendáis. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que C ocurra habiendo sido A, ¿vale? Pues aquí que tendremos, si os fijáis, esto sería lo mismo que aquí arriba la probabilidad de que A haya sido C por la probabilidad de C, en este caso dividido
entre la suma de todos los demás sucesos, ¿vale? Es decir, que tendríamos la probabilidad de que haya sido A siendo B por la probabilidad de B, más el de arriba, no nos podemos olvidar del de arriba, es decir, más la probabilidad de que haya sido A siendo C por la probabilidad de C, ¿vale? ¿Por qué no ponemos el de la probabilidad de A con respecto a A? Porque en el momento, si yo calculara la probabilidad de A con respecto a A, esto siempre va a ser el 100%, siempre va a ser 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque que ocurra A habiendo ocurrido A, siempre va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y entonces ahora yo puedo calcular de esta manera el siguiente resultado. Ahora voy sustituyendo valores y veré si en efecto el valor al que llego es esta probabilidad de aquí, es decir, 1/2. Entonces, probabilidad de que ocurra A con respecto a C, lo tengo aquí arriba, 1/5. Por probabilidad de C, que lo tengo aquí, 5/6. Entre probabilidad de que ocurra A con respecto a B. A con respecto a B es 1/3. Por probabilidad de B, en este caso lo tengo aquí arriba, 1/2. Más probabilidad de que ocurra A con respecto a C, es decir, este de aquí, 1/5 de nuevo, es lo mismo que tengo arriba, por, en este caso, me quedará otra vez 5/6, ¿vale? Tendré que, ahora voy a simplificarlo todo, 1/5 por 5/6, que el 5 con el 5 me lo quito y me queda 1/6. Por tanto, aquí arriba me queda 1/6. Entre, y vamos a ver cuánto tenemos aquí. 1/3 por 1/2 es lo mismo que 1/6, y luego más, en este caso, 1/5 por 5/6, me vuelve a quedar otra vez 1/6. Entonces tendré que será 1/6 entre 1/6 más 1/6 son 2/6, es decir, 1/3, entre 1/3. Y esto será 1/6 entre 1/3, que si lo hacemos, el 3 viene arriba, el 6 viene abajo, y 3 entre 6 es 1/2. Por tanto, la probabilidad de C entre A es igual a 1/2. Y si nos damos cuenta, la probabilidad de C entre A, llegamos que es exactamente a 1/2. Por lo tanto, nuestra expresión funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro caso, ¿vale? El que podría ser, por ejemplo, voy a borrar todo esto aquí. A ver, esto lo borro por aquí. Borro todo esto. Y aquí ahora me quedaría, por ejemplo, la probabilidad, voy a calcular, probabilidad de que A ocurra con respecto a B, ¿vale? Pues lo primero que hago es arriba cruzo sucesos, es decir, la probabilidad de B con respecto a A por la probabilidad en este caso de A, y abajo deberé tener en cuenta todos los demás sucesos que ocurren, es decir, el primero es este propio de arriba, es decir, la probabilidad de que B ocurra con respecto a A por la probabilidad de A, más en este caso la probabilidad de que C ocurra con respecto a A por la probabilidad, en este caso, perdón, de que, aquí me he equivocado, la probabilidad de que B ocurra con respecto a C por la probabilidad de C, ¿vale? Es decir, tengo en cuenta todos los demás sucesos que no son el propio B, ¿vale? Porque recordamos que ese propio B simplemente nos daría 1, ¿vale? Bueno, y entonces ahora voy sustituyendo los valores que tengo. Probabilidad de B con respecto a 1/2. Probabilidad de A tendremos por 1/3. Dividido entre probabilidad de B con respecto a A. Es decir, este que tenemos aquí, otra vez me quedará 1/2 por 1/3, más, en este caso, probabilidad de B con respecto a C será 2/5 por la probabilidad de C, que será 5/6. Y vamos a ver qué nos queda. 1/2 por 1/3 vuelve a ser 1/6. A ver, borro por aquí. 1/6 entre 1/6 otra vez, más, y 2/5 por 5/6, el 5 con el 5 se me va, me queda 2/6, que es lo mismo que 1/3, ¿vale? Por tanto, aquí tendré 1/3. Venga, y ahora, abajo me queda 1/6 más 1/3, que esto si nos damos cuenta, factor común 6, 1 más 2, es decir, 3/6, es decir, 1/2. Por tanto, abajo tengo 1/2 y me quedará 1/6 entre 1/2. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tendremos básicamente que será el 2 arriba, el 6 abajo, y esto me queda 2/6, que es lo mismo que 1/3. La probabilidad de A con respecto a B, en este caso tendremos que será 1/3, y como podemos ver aquí, la probabilidad con respecto a B es igual a 1/3. Por lo tanto, en efecto, nuestra expresión es completamente válida para todos los casos.
Podéis comprobarlo perfectamente con cada uno de ellos y veréis que al final llegaremos exactamente a lo mismo. Sé, chicos, que es una expresión bastante complicada, sobre todo bastante rara, teniendo en cuenta que es una cosa totalmente nueva, pero la mayor utilidad que tiene esto es que va a haber algunos casos en los que yo no voy a tener las probabilidades de todos los sucesos y, sin embargo, sabiendo solamente algunas probabilidades de algunos de ellos, puedo determinarlos perfectamente. Es decir, si os dais cuenta aquí abajo, por ejemplo, yo no tengo que saber la probabilidad de B, por ejemplo. Esta probabilidad no es necesaria. Yo no tengo por qué saber cuánto vale esto porque aquí en ningún momento la utilizo. Sí que utilizo las condicionadas, pero lo que es la probabilidad como tal, en ningún momento la utilizo. Por tanto, me permite tener algunas ventajas, ya que de esta manera puedo determinar, sin saber exactamente cuánto vale cada una de ellas, el valor total de esta probabilidad condicionada. Aparte de que, aunque las pudiera calcular, no tengo por qué calcular absolutamente todas las probabilidades condicionadas, ¿vale? Porque aquí solamente utilizamos B con A y B con C, pero sin embargo aquí tengo todas estas probabilidades condicionadas. Imaginaos que ahora tuviera, por ejemplo, un caso en el que tuviera 7 sucesos distintos. Como tenga que calcular todas las combinaciones de todas las probabilidades, una con cada una, me puedo volver loco. De hecho, tendría 6 más 5 más 4, bueno, de hecho tendría muchísimas, ¿vale? Pues tendría A con B, A con C, A con D, A con E y luego todas las sucesivas, ¿vale? Entonces tendría el número de sucesos, en este caso, elevado al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaría una cosa súper complicada, ¿vale? No tenemos por qué liarnos a hacer tantísimas como las que tenemos en este caso, sino que simplemente puedo aplicar las que me interese. Aquí las hemos hecho todas para que veáis que puede funcionar perfectamente con cualquiera de ellas, pero repito, no es necesario. Nos da una gran ventaja utilizar esta expresión porque de esa manera no tengo por qué calcularlas todas y me evito muchísimo tiempo. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.